En una fría mañana de enero de 1972, un rostro inusual apareció en la Facultad de Psicología de la UNAM. Era Lupita, de 5 años, acompañada de su madre, doña Elena, quienes llegaron sin cita previa. La preocupación en el rostro de doña Elena llamó la atención de la secretaria. «Mi hija no es normal», dijo con voz temblorosa. «Por favor, ayúdenos». En pocos minutos, el profesor Ricardo Mendoza fue presentado a la pequeña. A primera vista, Lupita era una niña mexicana común, con ojos grandes y cabello castaño, pero cuando comenzó a hablar, todos en la sala quedaron atónitos. La niña de 5 años explicaba teorías de física cuántica con fluidez, escribía complejas fórmulas matemáticas y recitaba de memoria las coordenadas de sistemas estelares aún no descubiertos. Lo más sorprendente era que Lupita afirmaba no haber aprendido esta información en ningún lugar. «Me lo cuentan mientras duermo», decía la niña. Esta inesperada visita resonaría en el mundo científico y marcaría el inicio de una extensa investigación conocida como el Caso Lupita. Esta niña de un pequeño pueblo cerca de Guanajuato sacudiría nuestra comprensión sobre la naturaleza de la inteligencia, la capacidad del cerebro humano e incluso la conciencia misma. Doña Elena y su pequeña Lupita vivían una vida tranquila en las afueras de San Miguel de Allende. Doña Elena, quien había sido asistente de un astrónomo, abandonó su carrera académica después de quedar embarazada y prefirió vivir cerca de la naturaleza. El padre de Lupita desapareció antes de que la niña naciera. Doña Elena rara vez hablaba de él. Lo único que decía era que se fue lejos. Desde su nacimiento, Lupita fue una niña diferente. Con solo 3 meses, seguía con la mirada a objetos en movimiento, especialmente las estrellas en el cielo nocturno. A los 6 meses dijo sus primeras palabras, un desarrollo temprano para un bebé normal. Pero la primera palabra que dijo no fue mamá o papá, sino Orión. Doña Elena lo atribuyó a su pasado en la astronomía y al hecho de que a menudo le hablaba a la bebé sobre las estrellas. Al año de edad, Lupita comenzó a hablar con oraciones completas, un desarrollo extraordinario. A los 2 años, realizaba operaciones matemáticas básicas. A los 3, comenzó a leer los antiguos libros de astronomía de su madre. A los 4, hacía sus propios cálculos astronómicos y anotaba los resultados en un cuaderno. Doña Elena observaba el desarrollo de su hija con orgullo y creciente preocupación. Era evidente que la inteligencia de Lupita era superior, pero este rápido desarrollo era demasiado para ser normal. Además, el comportamiento nocturno de Lupita era preocupante. La niña a menudo hablaba en sueños. A veces, murmuraba durante horas en lenguas extranjeras, escribiendo símbolos y ecuaciones incomprensibles. Doña Elena consultó a médicos locales, pero ellos se declararon impotentes. «Su hija es excepcionalmente inteligente», dijeron. «Tal vez sea una genio. Debe proporcionarle oportunidades educativas adecuadas». Pero doña Elena sabía que no se trataba de un simple caso de inteligencia superior. La fuente del conocimiento de su hija provenía de algún lugar, y esa fuente no podía explicarse por la educación normal o los factores ambientales. Así que, en esa fría mañana de enero, doña Elena decidió ir a la UNAM como último recurso. Un antiguo colega le había hablado del profesor Ricardo Mendoza, quien trabajaba en psicología infantil e inteligencia superior. Tal vez él podría explicar la situación de Lupita. El profesor Mendoza, de unos 50 años, era un científico tranquilo y metódico. Era conocido en todo México en el campo de la psicología infantil y era respetado por su trabajo sobre niños superdotados. Pero toda su certeza científica se tambaleó cuando conoció a esta pequeña niña esa mañana. Lupita se sentó en la silla frente al escritorio del profesor. Sus pequeños pies no tocaban el suelo. Sus grandes ojos examinaron la habitación con curiosidad, enfocándose especialmente en los modelos de cerebros y los pósters astronómicos en la pared. «Hola, Lupita», dijo el profesor Mendoza, inclinándose ligeramente para ponerse al nivel de la niña. «Tu mamá me dijo que eres muy inteligente. ¿Puedes contarme algo sobre ti?» Lupita asintió con una sonrisa infantil. «Hola, profesor. Sí, sé algunas cosas, pero no las aprendí todas yo sola. Me las dicen». «¿Ellos?», preguntó Mendoza, levantando las cejas.
¿Quiénes son ellos, Lupita? No sé, dijo la niña, encogiéndose de hombros. No los veo, solo escucho sus voces. Vienen mientras duermo y me cuentan cosas. Sobre las estrellas, sobre los números, sobre el universo. Doña Elena estaba acostumbrada a este tipo de explicaciones de su hija, pero podía ver la expresión de asombro en el rostro de Mendoza. Me habló de esto por primera vez cuando tenía 3 años, explicó. Cuando se despierta por la mañana, está llena de información que nunca antes había escuchado, y esa información es correcta, al menos hasta donde puedo verificar. El profesor Mendoza tomó un cuaderno de notas de su escritorio. Lupita, ¿podrías mostrarme algo de lo que has aprendido? Lupita asintió con entusiasmo. El profesor le dio un lápiz y papel. Sin dudarlo, la niña comenzó a escribir una serie compleja de ecuaciones matemáticas. Mendoza reconoció lo que estaba escrito. Eran las ecuaciones fundamentales de la teoría de la relatividad de Einstein. Pero la niña no se detuvo ahí. Comenzó a desarrollar y modificar las ecuaciones, de una manera que incluso Mendoza tenía dificultades para seguir. «Esto es extraordinario», murmuró el profesor. «Lupita, ¿dónde aprendiste estas ecuaciones?» «Ya te lo dije», dijo Lupita con impaciencia, como si estuviera repitiendo algo obvio. «Me las contaron por las noches y me contaron más cosas también». Lupita tomó un nuevo papel y comenzó a dibujar una serie de estrellas y planetas. Escribió números junto a cada uno que parecían ser coordenadas. «Este es un nuevo sistema estelar», explicó. «Aún no se ha descubierto, pero está ahí y hay vida en él». Mendoza y doña Elena se miraron con asombro. «Lupita», dijo el profesor con cuidado, «¿de dónde sacaste estas coordenadas?» «Me las dijeron», dijo la niña, como si fuera la respuesta más natural. «Y me dijeron más cosas también. Hay muchas cosas que la gente aún no sabe, profesor. El universo es muy grande y nosotros somos muy pequeños». Esa primera reunión duró más de 2 horas. Durante ese tiempo, Lupita demostró un conocimiento extraordinario en física, astronomía, matemáticas e incluso filosofía. Pero lo más sorprendente fue la incapacidad de la niña para explicar cómo había adquirido esta información. «Aprendo mientras duermo», decía constantemente. «Me lo cuentan». Al final de la reunión, el profesor Mendoza estaba emocionado y confundido. «Señora Elena», dijo, «su hija es realmente extraordinaria. Me gustaría hacer una serie de pruebas para comprender mejor su situación. Si me lo permite, me gustaría incluir a Lupita en un programa especial de nuestro departamento de psicología». Doña Elena dudó. «¿Qué tipo de pruebas? ¿No dañarán a mi hija?» «Absolutamente no», aseguró Mendoza. «Pruebas de inteligencia estándar, evaluaciones de memoria, pruebas de percepción, todos son procedimientos completamente seguros. Nuestro objetivo es comprender cómo funciona la mente de Lupita y determinar la mejor manera de ayudarla». Después de pensar durante mucho tiempo, doña Elena asintió. «Está bien, pero con una condición. Siempre estaré a su lado y tendremos el derecho de retirarnos del programa si algo me incomoda». «Por supuesto», dijo el profesor. «Este estudio se basa completamente en el voluntariado. Usted es libre de irse en cualquier momento». Así comenzó oficialmente la investigación que se conocería como el caso Lupita. El profesor Mendoza formó de inmediato un equipo de investigación. La doctora Sofía Ramírez, una psicóloga infantil, el doctor Eduardo Gómez, un psicólogo educativo, la doctora Isabel Vargas, una astrónoma, y el doctor Javier Pérez, un físico. El equipo fue asignado a examinar la situación de Lupita desde todos los ángulos. Las primeras pruebas fueron evaluaciones cognitivas y de coeficiente intelectual estándar. Los resultados superaron las expectativas. El coeficiente intelectual de Lupita estaba más allá de los límites medibles. A principios de la década de 1970, la prueba de Stanford-Binet estaba limitada a 160 puntos y Lupita obtuvo la máxima puntuación en esta prueba. La niña no solo tenía capacidades extraordinarias para almacenar y recuperar información, sino también para usar esta información de maneras nuevas y creativas. Estos resultados superan los niveles de coeficiente intelectual más altos que conocemos, dijo Gómez, revisando los resultados de las pruebas. Pero lo que más me sorprende es en qué área sobresale.
La mayoría de los niños genios destacan en áreas específicas, matemáticas, música, idiomas, pero Lupita es extraordinaria en todos los campos y su conocimiento es imposible para una niña de 5 años. Los exámenes cerebrales que se podían realizar con la tecnología de la época eran limitados, pero el equipo hizo lo mejor que pudo. Las ondas cerebrales de Lupita se registraron utilizando la tecnología de electroencefalografía, EEG, recientemente desarrollada. Después de revisar los resultados, la doctora Ramírez se volvió hacia los demás miembros del equipo. Miren, esto es extraordinario. Las ondas cerebrales de Lupita muestran un nivel de actividad que normalmente no se ve en los niños, especialmente la sincronización en las ondas alfa y teta. Este es un patrón que rara vez se ve, incluso en adultos en un estado meditativo. Pero el descubrimiento más sorprendente llegó por la noche. El equipo de investigación organizó que Lupita pasara una noche en el laboratorio para monitorear su actividad cerebral durante el sueño. Doña Elena durmió junto a su hija para que la niña se sintiera segura. Alrededor de la medianoche, comenzó una actividad inusual en el equipo de monitoreo. Las ondas cerebrales de Lupita comenzaron a desviarse drásticamente de los patrones normales de sueño, mostrando una actividad de muy alta frecuencia. Al mismo tiempo, la niña comenzó a moverse en la cama y a murmurar palabras incomprensibles. El doctor Pérez estaba de guardia en la sala de monitoreo. Inmediatamente llamó a los demás miembros del equipo. «Tienen que venir ahora mismo», dijo. «Tienen que ver esto». En pocos minutos, todo el equipo se reunió. Lo que vieron en las pantallas los dejó a todos atónitos. La actividad cerebral de Lupita no coincidía con ninguna fase de sueño conocida. Las ondas de alta frecuencia estaban asociadas con la conciencia y las funciones cognitivas de alto nivel, pero una actividad de esta intensidad nunca antes se había documentado. Esto parece casi el tipo de actividad que se teoriza en la investigación de la telepatía, murmuró la doctora Vargas. Como si el cerebro estuviera recibiendo un flujo de información desde el exterior. Tonterías, dijo Ramírez con severidad. La telepatía no es un fenómeno científicamente probado. Debe haber una explicación racional para esto. En ese momento, Lupita comenzó a hablar, pero esta vez no estaba murmurando. Estaba hablando con claridad y fluidez, y el idioma que hablaba era un idioma que nadie en el equipo reconocía. El doctor Gómez encendió inmediatamente su grabadora. Lupita habló en este idioma extranjero durante unos 10 minutos. Luego, de repente, cambió al español y comenzó a recitar una serie de ecuaciones matemáticas. El doctor Pérez comenzó a tomar notas rápidamente. Las ecuaciones estaban relacionadas con el campo de la física nuclear y eran bastante avanzadas para las teorías conocidas de la época. Lupita estaba explicando conceptos sobre reacciones nucleares y física de partículas que solo se discutían en los laboratorios de investigación más avanzados de la época. Cuando llegó la mañana, Lupita se despertó y dijo que no recordaba nada. No sabía que había hablado o aprendido algo durante la noche, pero durante el desayuno, cuando vio las ecuaciones que el doctor Pérez había anotado la noche anterior, dijo: «Sí, eso es correcto, pero está incompleto», y añadió algunas líneas más al papel para completar las ecuaciones. Esta primera observación nocturna fue esclarecedora y confusa para el equipo. Era evidente que Lupita estaba recibiendo información de una fuente desconocida durante el sueño. Pero ¿cuál era la fuente de esta información? ¿Había una explicación científica o había que recurrir a teorías más esotéricas? En las semanas siguientes, el equipo profundizó en su investigación. Se le hicieron varias pruebas a Lupita, pruebas de memoria, evaluaciones de habilidades lingüísticas, resolución de problemas matemáticos, habilidades visoespaciales y muchas más pruebas cognitivas. Cada prueba confirmaba las extraordinarias habilidades de la niña. Una prueba particularmente interesante fue diseñada por la doctora Vargas. La astrónoma le mostró a Lupita una serie de catálogos de estrellas y le pidió a la niña que señalara las estrellas que afirmaba que aún no se habían descubierto. Sin dudarlo, Lupita señaló varias coordenadas específicas. «Estas regiones», dijo la niña señalando el catálogo, «están incompletas. Hay estrellas aquí, pero nadie las ha visto todavía. Y aquí»,
dijo señalando otro punto. Este lugar es muy importante. Hay vida aquí. La doctora Vargas tomó nota de las coordenadas que Lupita había señalado y consultó a sus colegas del Departamento de Astronomía de la universidad. Las coordenadas estaban más allá de los límites que los telescopios podían alcanzar en ese momento. Por lo tanto, no fue posible verificarlas, pero un colega de Vargas sugirió volver a analizar algunos datos de observaciones anteriores. Este análisis arrojó un resultado sorprendente. En algunas de las regiones que Lupita había señalado, había anomalías de luz que no se habían notado antes. Esto indicaba que podría haber cuerpos celestes desconocidos allí. Esto no puede ser una simple coincidencia, dijo la doctora Vargas al compartir sus hallazgos con el equipo. Parece que Lupita realmente está accediendo a información astronómica aún no descubierta. El doctor Pérez fue aún más lejos. Comparó las ecuaciones que Lupita había recitado durante el sueño con las teorías de física nuclear de la época. Estas ecuaciones, dijo, están más allá de nuestras teorías actuales, pero son matemáticamente consistentes. Y lo que es aún más interesante es que estas ecuaciones señalan un nuevo enfoque en el campo de la fusión nuclear. El equipo había llegado a un punto muerto. ¿Cuál era la fuente del conocimiento de Lupita? ¿Cómo era posible que una niña de 5 años pudiera ofrecer soluciones a problemas que ni siquiera los científicos más inteligentes del mundo habían podido resolver? Una noche, los miembros del equipo se reunieron en la cafetería de la universidad y discutieron estas preguntas. Tal vez Lupita ha recibido información de canales educativos normales, dijo la doctora Ramírez, tratando de ofrecer una explicación racional. Tal vez tiene una memoria especial y puede recordar todo lo que ha visto y oído antes. ¿Cómo explica eso las coordenadas astronómicas?, preguntó la doctora Vargas. ¿Cómo podría haber accedido a esa información? O las ecuaciones de física nuclear, añadió el doctor Pérez. Esas ecuaciones están más allá incluso de la investigación actual. Después de un largo silencio, el doctor Gómez comenzó. ¿Y si...? Hizo una pausa. ¿Y si Lupita está diciendo la verdad? ¿Y si realmente ellos le están dando esta información? ¿Quiénes podrían ser ellos? No lo sé, dijo Gómez. Tal vez extraterrestres, tal vez seres de otra dimensión, tal vez algún tipo de acceso al inconsciente colectivo. Se hizo un silencio alrededor de la mesa. Este tipo de teorías normalmente se recibían con escepticismo en el entorno científico de la década de 1970. Pero el caso de Lupita era tan extraordinario que se vieron obligados a considerar explicaciones extraordinarias. También está la dimensión de la Guerra Fría, dijo el profesor Mendoza, rompiendo el silencio. Como saben, los estadounidenses y los soviéticos están llevando a cabo investigaciones secretas sobre fenómenos psíquicos. Si las habilidades de Lupita son ciertas, esto llamará la atención de las grandes potencias. El equipo se estremeció al pensar en este hecho. La década de 1970 fue uno de los periodos más intensos de la Guerra Fría. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética estaban invirtiendo fuertemente en la investigación de habilidades psíquicas como la visión remota y la telequinesia, con la esperanza de obtener una ventaja militar. Si las habilidades de Lupita eran reales, podría convertirse en un peón en un peligroso juego geopolítico. En el México de los años 70, la leyenda urbana susurraba sobre programas secretos del gobierno dedicados a usar fenómenos paranormales con fines de inteligencia. En medio de este misterio, doña Lupita, con el alma en vilo, clamaba: «Debemos proteger a Miguelito. Mi hijo no es un conejillo de indias ni un arma, es solo un chamaco». El profesor Macías, con la seriedad que lo caracterizaba, replicaba: «Por supuesto, doña Lupita. La seguridad y bienestar de Miguelito son nuestra prioridad absoluta. Nuestra investigación es puramente científica y los resultados permanecerán bajo 7 llaves. Pero, como suele suceder en los pueblos chicos, los secretos grandes no se guardan por mucho tiempo». Los rumores sobre el caso de Miguelito comenzaron a circular entre la comunidad científica. Y en un país como México, donde la gente es chismosa por naturaleza, era casi imposible mantener algo así oculto. Apenas 2 meses después de que comenzaran los estudios, el caso de Miguelito atrajo la atención internacional. Primero,
Los chismes se extendieron como pólvora en los círculos académicos mexicanos. Luego, revistas científicas de toda Latinoamérica publicaron pequeños artículos titulados "Un niño extraordinario en la Ciudad de México". Finalmente, científicos de Estados Unidos y la Unión Soviética exigieron ver y examinar a Miguelito. El profesor Macías se negó rotundamente. «Miguelito no es un animal de laboratorio», declaró en un comunicado oficial. «Es un niño de 5 años y su bienestar es nuestra prioridad. Nuestra investigación continúa y los resultados se compartirán en el momento y por los canales adecuados». Pero las presiones políticas eran cada vez mayores. El gobierno mexicano, consciente de las delicadas tensiones de la Guerra Fría, instó a Macías a ser diplomático. Finalmente se llegó a un acuerdo. Miguelito podría ser observado por una pequeña delegación de científicos estadounidenses y soviéticos, pero solo bajo la supervisión del equipo mexicano y por un tiempo limitado. En marzo de 1972, la delegación internacional llegó a la Ciudad de México. El equipo estadounidense, liderado por la doctora Rodríguez, una renombrada psicóloga infantil de la Universidad de California, aunque se rumoreaba que tenía vínculos con la CIA. El equipo soviético, por su parte, estaba encabezado por el doctor Volkov, un neurofisiólogo de la Universidad de Moscú, conocido por sus conexiones con la KGB. La primera reunión tuvo lugar en el auditorio principal de la UNAM. El profesor Macías presentó un resumen general del caso de Miguelito y compartió los resultados de las pruebas realizadas hasta el momento. El ambiente era tenso, la sombra de la Guerra Fría oscureciendo la curiosidad científica. Después de la presentación, Miguelito y doña Lupita entraron al salón. El niño parecía un poco asustado al ver tantas caras desconocidas, pero se calmó con la presencia reconfortante de su madre. Miguelito saludó a los invitados y repitió algunas de las habilidades que había demostrado en las pruebas anteriores. Resolvió problemas matemáticos complejos mentalmente, pronunció frases cortas en varios idiomas y recitó datos sobre constelaciones. Los científicos estadounidenses y soviéticos quedaron atónitos. Durante las horas siguientes, ambos equipos tuvieron la oportunidad de hacerle preguntas a Miguelito. Las preguntas parecían inocentes: problemas de matemáticas, pruebas de memoria, evaluaciones de habilidades lingüísticas. Pero los ojos experimentados podían detectar los propósitos militares y de inteligencia ocultos en algunas de ellas. En un momento dado, la doctora Rodríguez preguntó: «Miguelito, ¿alguna vez has escuchado lo que otras personas están pensando?» El niño negó con la cabeza. «No, solo los escucho. Vienen por la noche y me cuentan cosas». «¿Y quiénes son ellos, Miguelito?», preguntó el doctor Volkov con voz tranquila pero insistente. «No sé», respondió Miguelito. «No los veo, solo escucho sus voces, a veces como música, a veces como plática, pero me explican todo. Las estrellas, los números, los idiomas». «¿Esas voces te han dicho algo sobre el futuro?», preguntó la doctora Rodríguez bajando la voz. Doña Lupita interrumpió de inmediato. «Creo que ya es suficiente. Mi hijo está cansado». El profesor Macías se levantó de inmediato. «Sí, por hoy es todo. Continuaremos mañana». Así terminó el primer día. Pero a medianoche, el teléfono de la habitación del hotel del profesor Macías sonó. Era el doctor Pérez, uno de sus colegas de la universidad. «Andrés, tenemos un problema», dijo con voz agitada. «Han entrado al laboratorio. Todos los registros de las pruebas de Miguelito han sido revueltos y algunos archivos han desaparecido». Macías maldijo. «¿Quién hizo esto?». «No lo sé, pero tengo mis sospechas. Tanto los estadounidenses como los soviéticos valoran mucho esta información». Macías llamó de inmediato a doña Lupita y le explicó la situación. «Estoy preocupado, Lupita. La seguridad de Miguelito podría estar en riesgo. ¿Qué debemos hacer?». Doña Lupita respondió con miedo. «Creo que deben desaparecer por un tiempo. Les encontraré un lugar seguro». A la mañana siguiente, las delegaciones estadounidense y soviética recibieron una noticia impactante. Miguelito y su madre habían abandonado la Ciudad de México en medio de la noche y se desconocía su paradero. La doctora Rodríguez se dirigió furiosa al profesor Macías. «¿Cómo pudo hacer esto? Ha saboteado una colaboración científica internacional».
La seguridad de Miguelito es lo primero, respondió Macías con calma, y aparentemente algunas personas o instituciones estaban poniendo en peligro su seguridad. Han entrado a nuestros archivos, han robado información. ¿Está haciendo una acusación?, preguntó el doctor Volkov con voz helada. Solo estoy exponiendo un hecho, respondió Macías, y por el momento ni siquiera yo sé dónde está Miguelito. Es por su seguridad y la de su madre. Las delegaciones internacionales regresaron a sus países con una gran frustración, pero las repercusiones de este incidente continuaron. Tanto el gobierno estadounidense como el soviético enviaron notas diplomáticas a México, exigiendo información sobre el paradero de Miguelito. La prensa mundial se hizo eco de la historia, y los titulares clamaban: ¿dónde está el niño genio? El gobierno mexicano estaba bajo presión. Por un lado, quería garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Por otro lado, no quería alterar las delicadas tensiones de la Guerra Fría. Finalmente, se emitió un comunicado oficial. Miguelito y su madre, doña Lupita, han abandonado el país por voluntad propia para participar en un programa educativo especial. Su seguridad está garantizada y se proporcionará más información al público cuando sea apropiado. En realidad, Miguelito y doña Lupita habían sido trasladados a una cabaña remota en las montañas de Chiapas. Junto con ellos estaban la doctora Sofía y la doctora Mía, dos científicas encargadas tanto de continuar con la educación de Miguelito como de protegerlo. Incluso en este entorno aislado, Miguelito continuó demostrando sus extraordinarias habilidades. La doctora Mía seguía documentando sus predicciones astronómicas, mientras que la doctora Sofía vigilaba de cerca el desarrollo psicológico del niño. ¿Todavía los escucha por la noche?, preguntó la doctora Sofía una noche a doña Lupita. Sí, respondió Lupita con expresión preocupada. Y su conocimiento aumenta cada vez más. Ya no se trata solo de astronomía y física, sino también de medicina, biología e incluso historia. Anoche hablaba de una civilización antigua que habitó la Tierra y que desapareció por completo. Una civilización de la que no se menciona nada en ningún libro de historia. La doctora Sofía tomó nota. Y todavía no puede explicar de dónde saca esta información, ¿verdad? No. Siempre da la misma respuesta. Ellos me lo cuentan. Los días en la cabaña de la montaña transcurrían con una rutina tranquila. Por las mañanas, Miguelito recibía sus lecciones de educación estándar: lectura, escritura, matemáticas básicas. Por las tardes, la doctora Mía realizaba observaciones astronómicas con él, y la doctora Sofía realizaba evaluaciones psicológicas. Por las noches, Miguelito escuchaba los libros que su madre le leía o salía a caminar por la naturaleza. Como de costumbre, la actividad cerebral de Miguelito era monitoreada por las noches, y cada noche se observaba el mismo patrón inusual de actividad: ondas de alta frecuencia, murmullos incomprensibles y nueva información que no recordaba al despertar. Esta rutina tranquila continuó durante 6 meses, pero en octubre de 1972 llegó un visitante inesperado. El doctor Pérez llegó a la cabaña con noticias alarmantes. Los estadounidenses y los soviéticos han localizado a Miguelito, exclamó sin aliento. Agentes de ambos países han sido vistos en esta zona. El profesor Macías dice que deben mudarse de inmediato. Rápidamente se prepararon y abandonaron la cabaña en la oscuridad de la noche. Miguelito, su madre y las 2 doctoras subieron al coche del doctor Pérez y se dirigieron hacia el sur. Su destino era un pequeño pueblo de pescadores en la costa del Pacífico mexicano. Desde allí, cruzarían a Centroamérica en barco. El viaje fue tenso, con el temor constante de ser perseguidos. Miguelito, por su parte, estaba sorprendentemente tranquilo ante toda esta conmoción. ¿Por qué todo el mundo está tan interesado en mí?, preguntó con voz inocente. La doctora Sofía le sonrió con dulzura. Porque eres un niño muy especial, Miguelito. Y algunas personas quieren usar tus habilidades especiales para sus propios fines. ¿Pero por qué? Yo solo estoy aprendiendo. Ellos me cuentan y yo aprendo. Esta pregunta hizo reflexionar a los adultos en el coche. La situación de Miguelito planteaba preguntas más profundas, más allá de su habilidad. ¿Cuál era la fuente del conocimiento? ¿Cuáles eran los límites de la mente humana?
Y quizás lo más importante, ¿cómo podría cambiar el mundo una habilidad de este tipo? Cuando llegaron a la costa del Pacífico, un pequeño barco de pesca los estaba esperando. El capitán del barco era un viejo amigo del profesor Macías, en quien confiaba. La travesía a Centroamérica transcurrió en condiciones difíciles, en un mar tormentoso, pero al amanecer llegaron a la costa de Guatemala a salvo. Allí los esperaba el doctor Morales, un antiguo colega y amigo de confianza de Macías. Los instaló en una casa de campo en las afueras de la ciudad. «Aquí estarán seguros», dijo Morales, «al menos por un tiempo, pero a largo plazo debemos encontrar una solución más permanente». La solución permanente vino de un lugar inesperado. Una semana después, el profesor Macías llegó a Guatemala y presentó una propuesta que sorprendió a todos. «Me he puesto en contacto con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Proponen abordar el caso de Miguelito como un proyecto de investigación científica internacional. Esto se hará con la participación de todos los países interesados, incluidos Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero lo más importante es que la seguridad y el bienestar de Miguelito estarán garantizados». Doña Lupita preguntó con cautela: «¿Cómo podemos confiar en eso?». «El acuerdo contiene términos muy estrictos», respondió Macías. «No se le harán pruebas invasivas a Miguelito. Toda la investigación estará bajo tu supervisión y tendrás el derecho de retirarte del programa en cualquier momento». La doctora Sofía dijo pensativamente: «Esta podría ser la mejor opción. Es imposible ocultar la capacidad de Miguelito al mundo. Y si esta habilidad es tan importante como creemos, debe usarse para el beneficio de toda la humanidad». Después de pensarlo mucho, doña Lupita asintió: «Está bien, pero estaré al lado de mi hijo en cada paso del camino, y si algo me molesta, nos iremos de inmediato». Así comenzó el Programa Internacional de Investigación, que se conocería como el Proyecto Miguelito. La ciudad de Ginebra, Suiza, fue elegida como centro del proyecto. Como terreno neutral, científicos de todo el mundo se reunieron para estudiar las habilidades de Miguelito. El programa fue supervisado de cerca por comités científicos y éticos. Miguelito y doña Lupita se instalaron en Ginebra. Vivían en un pequeño y acogedor apartamento, tratando de llevar una vida familiar normal. Miguelito iba a un laboratorio especial en el edificio de la UNESCO ciertos días de la semana y participaba en varias pruebas. Las pruebas eran ahora más exhaustivas y sistemáticas. La información que Miguelito aprendía por la noche era verificada por expertos de todo el mundo. Sus predicciones astronómicas eran verificadas con los telescopios más potentes del mundo. Las ecuaciones físicas eran analizadas por físicos teóricos. Sus habilidades lingüísticas eran estudiadas por lingüistas. Los resultados eran asombrosos cada vez. Gran parte de las predicciones astronómicas de Miguelito se confirmaron a medida que los telescopios avanzaban. Las ecuaciones físicas eran teóricamente consistentes y algunas contenían ideas que estaban más allá de la ciencia de la época. Los análisis lingüísticos revelaron que algunos de los idiomas extranjeros que hablaba Miguelito no coincidían con ningún idioma conocido en el mundo. A principios de 1973, el equipo de investigación publicó su primer informe oficial. El informe documentaba en detalle las habilidades de Miguelito, pero no llegaba a una conclusión definitiva sobre la fuente de estas habilidades. Se presentaron varias teorías posibles. La teoría de la mutación genética. Miguelito podría tener una mutación genética aún no identificada en su cerebro, lo que le permite procesar y almacenar información de manera extraordinaria. La teoría de la criptomnesia. Miguelito podría estar recuperando información de su subconsciente que no recuerda conscientemente. Esto significa que el niño procesa la información a la que ha estado expuesto de alguna manera durante el sueño. La teoría del fenómeno PSI. Miguelito podría tener una forma de telepatía o habilidad de visión remota, lo que le permite acceder a información en todo el mundo. La teoría de otra fuente. Como afirma Miguelito, su conocimiento podría provenir realmente de una fuente externa desconocida. Esta fuente aún no puede ser identificada científicamente. El informe provocó un gran debate en la comunidad científica.
Algunos científicos, especialmente los grupos que investigaban los fenómenos PSI, vieron el caso de Miguelito como una prueba de sus teorías. Otros adoptaron un enfoque más escéptico, argumentando que todos estos fenómenos podrían explicarse por mecanismos biológicos o psicológicos aún no descubiertos. Pero el informe llamó más la atención sobre la exactitud de la información proporcionada por Miguelito. El conocimiento del niño, especialmente en los campos de la astronomía y la física, se verificó repetidamente. Esto demostró que, fuera cual fuera la fuente de su conocimiento, este conocimiento era valioso. En medio de todo este interés y debate, Miguelito seguía siendo un niño de 5 años. Pasaba sus días como otros niños, jugando, leyendo libros y explorando la naturaleza. Doña Lupita se aseguraba de que su hijo tuviera una infancia lo más normal posible, pero el hecho de que Miguelito siguiera escuchándolos por la noche desafiaba los límites de la normalidad y su conocimiento aumentaba cada día. Ahora, no solo adquiría información sobre temas científicos, sino también sobre filosofía, ética e incluso eventos futuros. Una noche, durante un estudio del sueño supervisado por la doctora Sofía, Miguelito se enderezó repentinamente en su cama y comenzó a hablar con claridad. En 1986 habrá un desastre nuclear, Chernóbil, miles de personas se verán afectadas, y en 2001 las Torres Gemelas caerán. El mundo cambiará. La doctora Sofía grabó estas palabras y le preguntó a Miguelito a la mañana siguiente. Como de costumbre, el niño no recordaba lo que había dicho por la noche. Este tipo de predicciones futuras creaban un gran dilema para el equipo de investigación. Si estas predicciones eran ciertas, esta información podría cambiar el mundo. Pero revelar esta información podría causar pánico y caos. Además, ¿era fijo el futuro? Si estos desastres se conocían, ¿podrían evitarse? Después de largas discusiones, el comité de la UNESCO decidió que las predicciones sobre el futuro debían mantenerse en secreto hasta que sucedieran. Esta información solo se transmitiría a los funcionarios de más alto nivel y se utilizaría para tomar las precauciones necesarias. Esta decisión molestó especialmente a la doctora Mía. Esto es contrario a la ética científica, protestó. Ocultar la información va en contra de los principios fundamentales de la ciencia. Ándale, aquí te va la historia de Elías, pero a la mexicana, échale. No es solo ciencia, mi chavo, dijo el profe Nilsson, con su acento gringo bien marcado. También hay que pensar en la responsabilidad social. ¿Qué pasaría si soltáramos todas las predicciones de Elías al público? Puro chile, pánico, miedo, hasta podría haber desmadre. Y chance y ni siquiera atina. ¿Quién sabe si el niño no más está volando papalotes? El debate quedó en el aire, como el humo de un buen cigarro. Pero algunas de las predicciones de Elías sobre el futuro se guardaron bajo 7 llaves, en un archivo secreto al que solo unos cuantos podían echarle el ojo. Mientras tanto, los talentos del chamaco seguían creciendo como mala hierba. A los 6 años ya hablaba 8 idiomas como si fueran carnitas asadas, sin bronca. A los 7 empezó a sacar teorías originales sobre física cuántica que dejaban a todos con el ojo cuadrado. Y a los 8 se armó su propio telescopio, un diseño que le daba 3 patadas a la tecnología de aquel entonces. Pero conforme Elías crecía, algo más empezó a pasarle. El niño decía que los escuchaba también de día, ya no solo cuando estaba jalando cobija, sino despierto. Siempre están hablando conmigo, decía Elías cuando tenía 9 años. Me cuentan todo, a veces es demasiado, me truena la cabeza. El doctor Bergman se preocupó por este rollo. Esto podría ser un riesgo para la salud mental de Elías, le dijo al equipo de investigación. Estar recibiendo información a lo loco, imagínense el estrés, sobre todo para una mente que apenas está creciendo. El equipo empezó a vigilar a Elías como halcones. Los electroencefalogramas mostraban que la actividad cerebral del niño era cada vez más intensa. Además, Elías empezó a tener dolores de cabeza y problemas para dormir. Chance y este don tiene su precio, pensó Johansson. Ningún cerebro aguanta tanta información para siempre. María, la jefa de Elías, notaba los cambios en su hijo y ya andaba con el Jesús en la boca. A veces se queda mirando al vacío, le contó al doctor Bergman, como si no estuviera aquí.
y en las noches tiene pesadillas. Se despierta gritando. El equipo de investigación se empezó a quebrar la cabeza para ver cómo ayudar a Elías. Probaron con terapias, técnicas de meditación y hasta calmantes suaves, pero ellos seguían hablando más fuerte que nunca. Cuando cumplió los 10, Elías ya estaba recibiendo información casi todo el tiempo y cada vez era más complicada y difícil de entender. El niño hablaba de física teórica, modelos matemáticos multidimensionales y conceptos que ni siquiera existían en el lenguaje humano. A veces no le entendemos ni papa, decía el doctor Erickson preocupado. Es como si estuviera pensando en otro idioma. En esta época los dibujos de Elías también cambiaron. Antes dibujaba estrellas, planetas y modelos matemáticos, pero ahora trazaba símbolos rarísimos y estructuras multidimensionales que no se parecían a nada conocido. Un día el doctor Lundqvist le preguntó a Elías sobre uno de sus dibujos. ¿Qué es esto, Elías? El niño se quedó viendo el dibujo por un buen rato. Luego dijo con voz tranquila, es la verdadera estructura del universo. Las dimensiones, el tiempo, la energía, todo está aquí, pero es difícil de explicar. No hay palabras para esto en su idioma. Cuando Elías cumplió los 11, la cosa se puso color de hormiga. Ya casi no podía dejar de escuchar a ellos, y esto le afectaba su vida diaria. No se podía concentrar en la escuela, le costaba hacer amigos y no dormía bien por las noches. El equipo de investigación se reunió de emergencia. Elías está empeorando, dijo el doctor Bergman, revisando los últimos reportes psicológicos. Está mostrando signos de estrés hasta síntomas disociativos. Es como si estuviera perdiendo el contacto con la realidad. Los escáneres cerebrales también son preocupantes, añadió el doctor Johansson. Hay actividad excesiva en ciertas zonas de su cerebro, sobre todo en el lóbulo temporal. Esto podría ser señal de algún problema neurológico. María veía los cambios en su hijo día con día y se sentía desesperada. Ya ni siquiera me reconoce, decía, con los ojos llenos de lágrimas. Es como si viviera en otro mundo y cada vez se aleja más. El profe Nilsson suspiró hondo. Chance, y ya es hora de parar esta investigación. La salud de Elías es lo más importante. Pero justo en ese momento pasó algo inesperado. Una mañana Elías se acercó a su jefa y le dijo con voz tranquila, «Quiero hablar con ellos, cara a cara». «¿Con quiénes, mi vida?», preguntó María sorprendida. «Con las voces, con los que me dan información. Tengo preguntas para ellos». El equipo de investigación se quedó con el ojo cuadrado al escuchar la petición de Elías. Chance y esta era una oportunidad para entender mejor al niño. El doctor Lundqvist propuso una idea. Podríamos hacer que Elías entre en una especie de meditación o trance en un ambiente controlado. Chance y así podemos comunicarnos con ellos de manera más directa y observar la comunicación. La idea se discutió y al final se aprobó. Se tomarían todas las precauciones para proteger a Elías, habría supervisión médica, y si algo salía mal, se cancelaría el experimento de inmediato. Para el experimento, se preparó un cuarto silencioso en el edificio de la UNESCO. El cuarto tenía un sillón cómodo, luces tenues y un ambiente relajante. La actividad cerebral, el ritmo cardíaco y otros signos vitales de Elías se monitorearían constantemente. Cuando llegó el día, llevaron a Elías al cuarto. María estaba con él, agarrándole la mano con fuerza. El equipo de investigación estaba en el cuarto de monitoreo. Todos estaban nerviosos, pero también curiosos. «¿Estás listo, Elías?», preguntó el doctor Bergman, agachándose para estar a la altura del niño. Elías asintió con calma. «Estoy listo. Quiero hablar con ellos». El doctor Bergman guió al niño para que entrara en un estado de trance ligero. Ejercicios de respiración profunda, visualizaciones relajantes. En poco tiempo, Elías estaba tranquilo y concentrado. Tenía los ojos abiertos, pero era como si estuviera mirando a otro lado. «¿Los escuchas, Elías?», preguntó el doctor Bergman con voz suave. «Sí», dijo Elías. Su voz era un poco diferente a lo normal, más profunda. «Están aquí, como siempre, pero ahora más claro. Pregúntales lo que quieras». Elías cerró los ojos y se concentró. En el cuarto había un silencio profundo. Luego, el niño empezó a hablar, pero esta vez no era su voz, sino una voz más profunda, más adulta. «¿Por qué yo? ¿Por qué me dan esta información?
Hubo un breve silencio. Luego Elías empezó a responderse a sí mismo, pero su voz había cambiado por completo. Era como si alguien más estuviera hablando a través de él. Eres un puente, Elías, un puente entre dos mundos. Tu mente tiene la capacidad de recibir nuestra información y la humanidad necesita esta información. De repente la voz de Elías se cortó y el niño empezó a temblar. Las pantallas en el cuarto de monitoreo empezaron a mostrar actividad cerebral anormal. Su ritmo cardíaco se aceleró. «Terminen el experimento», gritó el doctor Bergman corriendo al cuarto. María también corrió al lado de su hijo. Elías estaba temblando violentamente. Tenía los ojos abiertos, pero las pupilas dilatadas. Le salía espuma por la boca. Estaba teniendo una convulsión. El equipo médico intervino de inmediato. Le dieron a Elías un calmante y estabilizaron su condición. Una hora después, el niño se había calmado y estaba durmiendo. María esperaba a su lado, preocupada. El equipo de investigación se reunió en el cuarto de monitoreo. Estaban revisando los electroencefalogramas y los datos tomados durante la convulsión. «Esto es extraordinario», dijo el doctor Johansson, mirando las pantallas. Justo antes de que empezara la convulsión, había un patrón de actividad en el cerebro de Elías que nunca habíamos visto. Era como si todo el cerebro estuviera vibrando a la misma frecuencia. No se parece a ningún trastorno neurológico conocido. Y durante la convulsión hubo un aumento increíble en las ondas gamma, añadió el doctor Erickson. Era como si el cerebro estuviera recibiendo demasiada información, más de la que podía procesar. El profe Nilsson dijo pensativo: «No deberíamos repetir este experimento. Es demasiado arriesgado para la salud de Elías». El equipo estuvo de acuerdo. Pero cuando Elías despertó, dijo algo que los sorprendió a todos. «Quiero hablar con ellos otra vez». Estaban dando información importante. Información vital para la humanidad. «Esto es muy peligroso para ti, mi vida», dijo María preocupada. «Nunca volveremos a hacer algo así». El niño miró a su jefa. En sus ojos había una determinación que iba más allá de su edad. «Jefa, no entiende. Me mostraron algo. Un peligro que la humanidad va a enfrentar pronto y podemos evitarlo». Estas palabras sorprendieron al equipo. Elías ya había hecho predicciones sobre eventos futuros, pero nunca había hablado con tanta urgencia y dramatismo. «¿Qué tipo de peligro, Elías?», preguntó el profe Nilsson con atención. «No lo vi con claridad», dijo el niño, «pero es muy grande y está cerca. Ellos querían darme más información, pero la conexión se cortó». El equipo de investigación estaba en un dilema. Por un lado, la salud de Elías estaba en riesgo. Por otro lado, si lo que decía el niño era cierto, había un gran peligro en puerta. Después de largas discusiones, llegaron a un acuerdo. Se le permitiría a Elías comunicarse con ellos otra vez, pero esta vez bajo condiciones mucho más controladas. Habría más personal médico presente, se tomarían más medidas de seguridad y, lo más importante, se terminaría el experimento al primer signo de problema. El segundo intento se hizo una semana después. Esta vez, el cerebro de Elías se monitoreaba con equipo más avanzado. Además, le dieron al niño un calmante suave para que su cuerpo reaccionara de manera más controlada en caso de estrés físico. Elías se sentó otra vez en el sillón cómodo. María estaba a su lado agarrándole la mano. El doctor Bergman guió al niño para que entrara en estado de trance. «Ahora, Elías, ¿los escuchas?», preguntó con voz suave. «Sí», dijo Elías, con los ojos ligeramente cerrados. «Los escucho. Pregúntale sobre el peligro que quieren mostrarte». Elías se concentró en silencio. Luego empezó a hablar con la misma voz profunda y adulta. «¿Qué peligro quieren mostrarme? ¿Qué va a enfrentar la humanidad?». Otra vez empezó a responderse a sí mismo, pero su voz había cambiado por completo. «Se acerca una catástrofe. En 1986, un accidente nuclear en Chernóbil afectará a miles de personas y si no se toman medidas, habrá catástrofes aún mayores. La carrera armamentista nuclear está amenazando al mundo. Un error de cálculo, un malentendido entre las dos superpotencias y todo podría terminar». El cuerpo de Elías empezó a temblar ligeramente, pero esta vez estaba más controlado. El equipo médico observaba con atención. Las ondas cerebrales estaban subiendo, pero aún no llegaban a niveles críticos. «¿Cómo podemos evitarlo?», preguntó Elías con su propia voz.
La respuesta llegó con la misma voz profunda y extraña. Diálogo, cooperación, compartir información. Se debe construir un puente entre las dos superpotencias y controlar la energía nuclear. Se deben corregir los errores de diseño en Chernóbil. Todas las plantas nucleares deben estar sujetas a estándares de seguridad más estrictos. Elías empezó a dar información específica: fallas en los diseños de los reactores nucleares, deficiencias en los protocolos de seguridad, riesgos potenciales. Esta información era sumamente técnica y avanzada para la ingeniería nuclear de aquel entonces. El doctor Erickson tomaba notas a toda velocidad. «Esta información es increíble», susurró. «Si es verdad, podría salvar miles de vidas». Elías estuvo transmitiendo información durante unos 20 minutos. Luego, poco a poco, volvió a su voz y conciencia normales. Esta vez no tuvo convulsiones, pero se veía muy cansado. «¿Estás bien, mi vida?», preguntó María, preocupada. «Sí, jefa», dijo Elías con una sonrisa débil. «Solo estoy muy cansado. Pero les di información importante, ¿verdad? Información que podría salvar a la gente». El equipo de investigación se puso en marcha de inmediato para analizar la información que había dado Elías. Físicos, nucleares e ingenieros revisaron las fallas de diseño y los riesgos de seguridad que había mencionado el niño, y se sorprendieron al ver que gran parte de la información era correcta. En efecto, había graves fallas de seguridad en algunas plantas nucleares, sobre todo en la Unión Soviética. A través de la UNESCO, esta información se transmitió a los gobiernos correspondientes, pero en el ambiente tenso de la Guerra Fría, no era fácil compartir y aplicar este tipo de información. La Unión Soviética, sobre todo, desconfiaba de las advertencias que venían de fuentes externas. El profe Nilsson le explicó la situación a los funcionarios de la UNESCO. La información que dio Elías ha sido verificada, pero hay obstáculos políticos. Se necesita cooperación internacional para que esta información se ponga en práctica. La UNESCO llevó el asunto al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Empezaron las negociaciones diplomáticas de alto nivel, pero el proceso avanzaba lento, demasiado lento. Mientras tanto, Elías había cumplido los 12 años y su comunicación con ellos era cada vez más intensa. Ahora se comunicaba con ellos una vez a la semana en condiciones controladas y compartía la información que recibía. Esta información no solo se refería a la seguridad nuclear, sino también a la contaminación ambiental, el cambio climático, nuevas enfermedades y tratamientos, la exploración espacial y muchos otros temas. La UNESCO había creado una unidad especial para el proyecto Elías. Científicos de todo el mundo analizaban la información que daba Elías y desarrollaban soluciones viables. El proyecto se llevaba a cabo en secreto y solo se informaba a los funcionarios de más alto nivel. Para 1976, Elías ya tenía 14 años. Físicamente parecía un adolescente normal, alto, delgado, con cabello rubio y ojos azules, pero mentalmente estaba muy por encima de su edad. No solo tenía conocimientos académicos, sino también una madurez emocional y una visión del mundo extraordinarias. En esta época, la comunicación de Elías con ellos adquirió una nueva dimensión. Ya no solo recibía información, sino que también hacía preguntas y dialogaba. Y estos diálogos se volvían cada vez más filosóficos y existenciales. Durante una sesión, Elías preguntó de repente: «¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son en realidad?». La respuesta llegó con la misma voz profunda y adulta de siempre: «Somos su futuro, la versión evolucionada de la humanidad. El tiempo no es lineal como ustedes lo entienden. Somos la versión que ustedes podrían llegar a ser, y los estamos guiando para que nos creen». Esta explicación sorprendió al equipo de investigación. Viajes en el tiempo, comunicación desde el futuro. Estas ideas estaban muy por encima del paradigma científico de aquel entonces. «¿Cómo es posible?», preguntó Elías. «¿Paradojas temporales?». «Su comprensión del tiempo es limitada», respondió la voz. «El tiempo no es como un río, sino más bien como un océano. Todas las posibilidades, todos los futuros potenciales existen al mismo tiempo. Nosotros somos una de esas posibilidades y nos estamos comunicando con ustedes para aumentar las posibilidades de que esa posibilidad se haga realidad». «¿Por qué yo?».
preguntó Elías. ¿Por qué no otras personas? Eres especial. Tu cerebro, tu estructura mental, son adecuados para comunicarse con nosotros. Hay algunas personas, muy pocas, como tú. A lo largo de la historia también nos hemos comunicado con ellas. Las llamaron profetas, videntes, genios, pero en realidad solo eran personas que podían comunicarse con nosotros. Esta explicación no solo tenía implicaciones científicas, sino también históricas y teológicas. La comunicación de Elías con ellos podría explicar muchos fenómenos místicos y religiosos en la historia de la humanidad. El equipo de investigación no sabía cómo interpretar esta nueva información. Sus paradigmas científicos se estaban poniendo a prueba, pero la veracidad de la información que daba Elías se había demostrado una y otra vez. Esto demostraba la confiabilidad de su fuente. En 1977, gracias a la información que dio Elías, hubo un importante avance diplomático. Los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Soviética firmaron un nuevo acuerdo sobre el control de las armas nucleares. Este acuerdo, y ahí la tienes, una historia de Elías pero con sabor a México. Espero que te guste. La cosa había salido más o menos bien gracias a los datos y advertencias de Elías. Además, en las plantas nucleares de la Unión Soviética se habían empezado a tomar medidas de seguridad indicadas por Elías. Pero a pesar de todo, la salud de Elías seguía preocupando. Estar en contacto constante con ellos era mental y físicamente agotador. Tenía dolores de cabeza, problemas para dormir y a veces cosas parecidas a ataques. Algunas partes de su cerebro están constantemente hiperactivas, explicó el Dr. Johans después de revisar las últimas tomografías. Esto, a la larga, podría causar daños neurológicos serios. Doña María estaba cada vez más preocupada por la salud de su hijo. Tal vez deberíamos parar un tiempo, dijo. Elías necesita descansar, vivir como cualquier adolescente. El profesor Nilsson entendía la preocupación, pero no podía negar la importancia de la información que daba Elías. Tal vez podamos encontrar un equilibrio, propuso. Podemos reducir el número de sesiones, darle más tiempo para descansar. Pero Elías estaba muy decidido. Estaré bien, dijo con seguridad. Esta información es muy importante para la humanidad y tengo la misión de transmitirla. Esa determinación era parte de su personalidad. Actuaba con una responsabilidad que no correspondía a su edad y tal vez esa comunicación con ellos lo había formado así. En 1978, cuando Elías cumplió 16 años, llegó un punto clave. Un día, el muchacho les dijo a su madre y al equipo de investigación: «Ellos me dicen que debo irme». «¿A dónde ir?», preguntó doña María con angustia. «Con ellos», respondió Elías con calma. «Hay mucho más que me pueden enseñar, y aquí, en este cuerpo, con estas limitaciones, no puedo aprender más». Esas palabras dejaron a todos en shock. ¿Elías se refería a ir a un lugar físico o era algo más simbólico? «¿Qué quieres decir, Elías?», preguntó el profesor Nilsson con cuidado. «¿Puedes explicarnos qué te dicen exactamente?». Elías respiró hondo. «Me dicen que debo elegir. O me quedo aquí y sigo viviendo como sé, o me uno a ellos, dejando atrás mi cuerpo físico». Doña María abrazó a su hijo, con los ojos llenos de lágrimas. «No, Elías, esto suena a suicidio». «No, mamá», dijo Elías con dulzura. «No es suicidio. Es el siguiente paso, la siguiente etapa de la evolución. Me están esperando y me necesitan. Que yo me una a ellos es muy importante para el futuro de la humanidad». El doctor Bergman intentaba analizar la situación. «Elías, tal vez te están diciendo algo simbólico. Tal vez es una especie de viaje espiritual, un cambio de conciencia». «No», dijo Elías con firmeza. «Son muy claros. Debo unirme a ellos físicamente. Debo superar las limitaciones de este cuerpo». Esa conversación generó una crisis en el equipo de investigación. ¿La mente de Elías se estaba deteriorando o realmente había recibido una invitación, como decía? Y si era así, ¿qué significaba? Se informó a la UNESCO y a otras autoridades. Se organizaron reuniones urgentes. Expertos evaluaron la situación de Elías, pero no llegaron a ninguna conclusión definitiva. El estado mental del muchacho no encajaba con ningún modelo psicológico o neurológico conocido.
Durante ese proceso, se empezó a prestar mucha más atención a la vida diaria de Elías. Estaba bajo vigilancia constante por temor a que intentara hacerse daño, pero Elías estaba completamente tranquilo. Seguía con sus actividades normales, leía, escuchaba música, incluso pasaba tiempo con sus amigos. La única diferencia era esa mirada distante en sus ojos, como si estuviera en contacto con otro lugar todo el tiempo. Una noche, Elías fue a ver a su madre y la abrazó. «Te quiero, mamá», le dijo con ternura. «Siempre te querré». Doña María se sorprendió un poco por esa repentina demostración de afecto, pero también abrazó a su hijo. «Yo también te quiero, Elías, siempre». Esa noche, Doña María durmió en la puerta de la habitación de su hijo, temiendo que Elías hiciera algo. Pero durante toda la noche, el muchacho durmió plácidamente. A la mañana siguiente, Doña María entró en la habitación para despertar a su hijo, pero lo que vio la dejó helada. Elías estaba acostado en su cama, con los ojos abiertos y una expresión serena en el rostro. Pero no respiraba, su corazón no latía. Doña María gritó pidiendo ayuda. El equipo médico llegó de inmediato. Empezaron las maniobras de reanimación, pero a pesar de todos los esfuerzos, no pudieron traer a Elías de vuelta. El muchacho de 16 años había muerto técnicamente mientras dormía. La autopsia no pudo determinar la causa de la muerte. No había señales de enfermedad, traumatismo o envenenamiento en el cuerpo de Elías. Su cerebro estaba completamente normal, al menos físicamente. La causa de la muerte se registró oficialmente como causas naturales no especificadas, pero después de la muerte de Elías empezaron a suceder cosas extrañas. En la sede de la UNESCO, miembros del equipo de investigación afirmaban escuchar la voz de Elías algunas noches. A veces, las computadoras se encendían solas y aparecían en las pantallas ecuaciones complejas con la letra de Elías. Y lo más curioso, niños de diferentes partes del mundo empezaron a decir que veían en sus sueños a un muchacho que les enseñaba cosas sobre ciencia, matemáticas, física y astronomía. Todos esos niños daban la misma descripción: un muchacho alto, delgado, con cabello rubio y ojos azules. El proyecto Elías se cerró oficialmente y todos los registros se guardaron en archivos secretos. Pero la influencia de Elías continuó. Gracias a la información que dio, se limitaron las dimensiones del desastre de Chernóbil. Aunque no se pudo evitar por completo, la carrera armamentista nuclear se desaceleró. Se desarrollaron nuevos tratamientos médicos y, tal vez lo más importante, la humanidad empezó a reconsiderar los límites de su propio potencial. A principios de los años 80, una serie de eventos conocidos como el fenómeno Elías empezaron a llamar la atención del mundo. Niños de todas partes decían que veían en sus sueños a un muchacho rubio de ojos azules que les enseñaba conceptos científicos complejos. La mayoría de esos niños no sabían nada sobre Elias Lindbergh, cuya historia se había mantenido en secreto. Pero algunos de esos niños empezaron a mostrar habilidades extraordinarias. Resolvían problemas matemáticos complejos, desarrollaban teorías físicas, hacían predicciones astronómicas, y todos señalaban como fuente de su conocimiento a ese muchacho rubio de sus sueños. La UNESCO y otras organizaciones internacionales empezaron a investigar este fenómeno en secreto. A antiguos miembros del proyecto Elías se les encargó investigar estos nuevos casos, conocidos como los niños Elías. Los investigadores desarrollaron la teoría de que estos niños podrían ser una especie de herederos de Elías. Tal vez, como había dicho Elías antes de morir, se había unido a ellos y ahora se comunicaba a través de esos nuevos niños. Doña María Lindbergh, después de la muerte de su hijo, dejó su casa en Ginebra y regresó a su antigua casa en el norte de Suecia. Allí empezó a llevar una vida tranquila y aislada, pero cuando le llegaron las noticias del fenómeno Elías, volvió a ponerse en contacto con el equipo de investigación. «Mi hijo vive», le dijo doña María a la doctora Bergman. «En otra forma, en otra dimensión, pero vive y sigue intentando ayudarnos». La doctora Bergman respetaba la creencia de doña María, pero buscaba una explicación científica. Tal vez Elías hizo una especie de transferencia de información antes de morir, sugirió. Tal vez su conciencia está llegando de alguna manera a esos niños. En 1985,
se confirmó una de las advertencias más importantes que había dado Elías: el desastre nuclear de Chernóbil. Pero gracias a la información que Elías había dado años antes, se habían tomado algunas medidas de seguridad y se habían limitado las dimensiones del desastre en comparación con el peor escenario posible. Este evento demostró una vez más la exactitud de los datos del proyecto Elías, y los líderes mundiales empezaron a tomarse más en serio, en secreto, las otras predicciones y advertencias de Elías. A principios de los años 90, con el fin de la Guerra Fría, parte de la información del proyecto Elías se hizo pública de forma limitada. La historia de Elías empezó a aparecer en revistas científicas y en algunos medios de comunicación populares, pero la historia completa seguía siendo secreta. En 1992, el Dr. Johansson publicó un artículo científico titulado «Los límites de la conciencia humana. El caso Elías». El artículo documentaba las extraordinarias habilidades de Elías, pero no daba detalles sobre su identidad ni sobre los eventos posteriores a la muerte de Elías. En esta época, el fenómeno de los niños Elías continuaba. Alrededor de 100 niños en todo el mundo afirmaban ver a Elías en sus sueños y recibir información de él. Algunos de esos niños mostraban habilidades realmente extraordinarias. Doña María Lindbergh empezó a comunicarse con esos niños. Les contaba la historia de Elías y los animaba a usar sus habilidades en beneficio de la humanidad. Doña María se había convertido en una especie de mentora, de guía. En 1995, con la guía de Doña María, se fundó la Fundación Elías. La fundación apoyaba a niños que mostraban habilidades extraordinarias, les proporcionaba oportunidades educativas y los ayudaba a desarrollar sus talentos. El objetivo de la fundación era continuar el legado de Elías y asegurar que niños como él no tuvieran que pasar por las mismas dificultades que él había enfrentado. Para el año 2000, 22 años después de la muerte de Elías, el fenómeno Elías había tomado una dimensión diferente. Ya no solo eran niños los que afirmaban tener contacto con Elías en sueños o en estados meditativos, sino también adultos. Y esas personas decían recibir no solo información científica, sino también reflexiones filosóficas y espirituales. Este desarrollo generó nuevos debates en el mundo científico. Algunos investigadores sugerían que podía tratarse de una especie de fenómeno de conciencia colectiva. Tal vez la historia de Elías se había grabado en el subconsciente de las personas y esto estaba creando una especie de experiencia psicológica compartida. Otros investigadores daban una explicación más espiritual. La conciencia de Elías realmente había pasado a otra dimensión y desde allí se comunicaba con las personas. La doctora Mia Lundqvist, ya jubilada como astrónoma, hizo una observación interesante. Algunos de los sistemas estelares que Elías había señalado años antes empezaron a ser descubiertos a finales de los años 90 y principios de los 2000, gracias a la tecnología de telescopios en desarrollo. Y lo que era aún más interesante, en algunos de esos sistemas se habían encontrado planetas potencialmente habitables. A medida que se confirma la información de Elías, dijo la doctora Lundqvist en una entrevista, aumenta también la credibilidad de su fuente. Tal vez realmente ellos, sean quienes sean, están intentando comunicarse con nosotros. Y tal vez aún lo están haciendo. En 2001 se cumplió otro evento que Elías había predicho años antes: los ataques del 11 de septiembre. Elías había dicho que las Torres Gemelas caerían y que el mundo cambiaría. La confirmación de esta predicción volvió a poner en tela de juicio las habilidades de Elías y la identidad de ellos. Ese mismo año, Doña María Lindbergh murió a los 72 años. Antes de morir, había escrito un libro titulado El legado de Elías. El libro contaba la historia de su hijo desde su punto de vista. El libro se convirtió en un bestseller mundial y la historia de Elías llegó a un público más amplio. Después de la muerte de Doña María, el liderazgo de la Fundación Elías pasó al Dr. Michael Chen, uno de los primeros niños Elías. El Dr. Chen, que ahora tenía 40 años, era un exitoso físico teórico. Chen amplió la misión de la Fundación y creó una nueva institución llamada Centro de Investigación del Potencial Humano. Este centro investigaba los límites de la conciencia humana, la telepatía,
la precognición y otras habilidades paranormales en un marco científico. El centro identificaba a niños y adultos talentosos en todo el mundo, los reunía y los ayudaba a desarrollar sus habilidades. En 2005, algunos documentos secretos del proyecto Elías se hicieron públicos debido a la regla de los 30 años del gobierno sueco. Estos documentos mostraban que la situación de Elías era mucho más compleja de lo que se había pensado inicialmente. En particular, los detalles de la comunicación de Elías con ellos y la tasa de exactitud de la información que daba sorprendieron a muchos científicos. En los documentos se indicaba que el 83% de la información que daba Elías se había confirmado. Esta era una tasa muy superior a las predicciones aleatorias o al factor suerte. Además, los registros de la actividad cerebral de Elías no encajaban con ningún modelo neurológico conocido. Era evidente que su cerebro funcionaba más allá de la capacidad humana normal. Estas revelaciones generaron nuevos debates en la comunidad científica. Ahora, el caso Elías no era solo una anécdota, una leyenda urbana, sino un fenómeno documentado y confirmado. Y esto requería que reconsideráramos nuestra comprensión de la naturaleza y el potencial de la conciencia humana. Para el año 2010, el fenómeno Elías había adquirido una dimensión global. Miles de personas en todo el mundo afirmaban tener alguna conexión con Elías. Estas personas se comunicaban entre sí a través de Internet, compartían sus experiencias y comparaban la información que recibían. El Centro de Investigación del Potencial Humano recopilaba sistemáticamente la información de estas personas y empezó a surgir un patrón interesante. Diferentes personas de diferentes lugares, sin saber nada las unas de las otras, recibían información similar. Esta información era generalmente de contenido científico, filosófico o espiritual, y a menudo estaba relacionada con eventos actuales o con eventos que ocurrirían en un futuro cercano. El Dr. Chen desarrolló la teoría de la red de conciencia colectiva para explicar este fenómeno. Según esta teoría, la conciencia humana no estaba completamente aislada. A través de una especie de fenómeno similar al entrelazamiento cuántico, las conciencias estaban conectadas entre sí, y algunas personas, como Elías, podían conectarse fuertemente a esta red. Elías era un nodo en esta red, explicó el Dr. Chen en una conferencia. No solo recibía información, sino que también expandía y fortalecía esta red. Y después de su muerte, esta red continuó expandiéndose. Ahora, más personas pueden conectarse a esta red. Esta teoría generó debates en la comunidad científica. Algunos la calificaron de tontería New Age, mientras que otros admitieron que un fenómeno de este tipo podría ser posible a la luz de los últimos avances en la física cuántica. En 2015, en el 37 aniversario de la muerte de Elías, ocurrió un evento interesante en todo el mundo. La misma noche, en diferentes países y en diferentes zonas horarias, miles de personas afirmaron haber tenido el mismo sueño. Elías les estaba dando un mensaje. Aunque el mensaje se expresaba con diferentes palabras en cada idioma, la esencia era la misma. Nuestro tiempo se agota. La crisis climática, las guerras, las enfermedades, las amenazas que enfrenta la humanidad están aumentando. Pero hay esperanza. Conectándonos entre nosotros, elevando nuestra conciencia colectiva, podemos superar estas amenazas. Yo estoy con ustedes. Todos estamos juntos. Este fenómeno del sueño colectivo fue noticia en los medios de comunicación de todo el mundo. Algunos lo vieron como una especie de histeria colectiva, mientras que otros lo aceptaron como una experiencia espiritual real. Pero lo más interesante fue que después de este sueño se inició un cambio de conciencia, un movimiento de despertar en todo el mundo. Las personas empezaron a ser más sensibles a los problemas ambientales, las injusticias sociales, las guerras, los movimientos por la paz, el activismo ambiental, la justicia. En Guadalajara, los esfuerzos se intensificaron y muchos de estos movimientos tomaban a Elías como fuente de inspiración. Para 2020, el fenómeno conocido como la conciencia de Elías se había convertido en un movimiento global. Este movimiento destacaba el potencial colectivo de las personas, alentándolas a elevar sus niveles de conciencia y a trabajar juntas
para afrontar los problemas que enfrenta el mundo. El Centro de Investigación del Potencial Humano se convirtió en el corazón de este movimiento, abriendo sucursales en todo el mundo y llegando a millones de personas. A través de investigaciones científicas, programas educativos y proyectos comunitarios, el centro mantenía vivo el legado de Elías. La doctora Chen declaró en una entrevista: "El verdadero legado de Elías fue mostrarle a la gente su propio potencial. Nos demostró que los límites de la conciencia humana son mucho más amplios de lo que pensamos y quizás lo más importante, nos recordó que estamos interconectados". En 2022, en el 44 aniversario de la muerte de Elías, el Centro de Investigación del Potencial Humano organizó una conferencia especial. Científicos, filósofos, líderes espirituales y miles de personas que habían experimentado el fenómeno de Elías de todo el mundo asistieron a la conferencia. Durante el evento, la doctora Chen hizo un anuncio importante. Después de años de investigación y experimentación, tenemos una teoría sobre quiénes son. Como dijo Elías, podrían ser nuestro yo futuro, pero más específicamente, son una forma evolucionada de la conciencia humana colectiva, una especie de superconciencia, una entidad que existe más allá del tiempo y el espacio y que se ha comunicado con nosotros a través de varios canales a lo largo de la historia. Esta teoría coincidía con lo que Elías había dicho años atrás. Elías había declarado que eran la forma evolucionada de la humanidad, y quizás la muerte de Elías fue en realidad un proceso de unirse a esta superconciencia. En la conferencia se hizo otro anuncio importante. Después de años de trabajo, el Centro de Investigación del Potencial Humano había desarrollado un método para que las personas eleven sus niveles de conciencia y se conecten con la conciencia colectiva. Este método era una combinación de meditación, técnicas de respiración, trabajos de energía y frecuencias de sonido diseñadas científicamente. Este método no tiene como objetivo imitar las habilidades de Elías, explicó la doctora Chen, pero ayuda a las personas a expandir los límites de su propia conciencia y a formar una conexión más fuerte con la conciencia colectiva. Cientos de miles de personas en todo el mundo comenzaron a practicar este método y los resultados fueron prometedores. La gente informaba haber experimentado una mayor conciencia, una empatía más profunda y un sentido de conexión más fuerte. Algunos afirmaron haber desarrollado habilidades como la precognición y la telepatía. Los estudios científicos comenzaron a documentar los efectos de este método en la actividad cerebral. Los escáneres EEG mostraron patrones de actividad diferentes en los cerebros de las personas que practicaban esta técnica en comparación con el estado normal. En particular, la sincronización entre las diferentes regiones del cerebro aumentó. Para 2023, el movimiento de la conciencia de Elías se había convertido en un catalizador para un proceso de transformación global. En todo el mundo, la gente organizaba sesiones de meditación colectiva y talleres de elevación de la conciencia, y estas actividades tenían como objetivo no solo la transformación individual, sino también la social. El movimiento buscaba producir soluciones colectivas a problemas globales como los problemas ambientales, las injusticias sociales y las guerras. La visión de Elías era una humanidad consciente trabajando junta para afrontar los problemas que enfrenta el mundo. En 2024, el Centro de Investigación del Potencial Humano lanzó una nueva iniciativa llamada Proyecto de Conciencia Colectiva. Este proyecto preveía que millones de personas en todo el mundo meditaran al mismo tiempo para el mismo propósito. El objetivo era utilizar el poder de la conciencia colectiva para encontrar soluciones a los problemas mundiales. El proyecto se centró inicialmente en la crisis climática. Millones de personas en todo el mundo meditaron en días y horas específicos para restablecer el equilibrio climático. Las mediciones científicas mostraron una pequeña pero medible disminución en los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera durante esta meditación colectiva. Estos resultados desencadenaron debates en la comunidad científica. Algunos argumentaron que estos cambios fueron aleatorios o el resultado de errores de medición, mientras que otros sugirieron que la conciencia humana
realmente podría afectar el mundo físico. La doctora Chen comentó sobre estos debates. La ciencia aún no ha explicado completamente la relación entre la conciencia y la materia, pero los desarrollos recientes en la física cuántica muestran que el observador afecta la realidad observada. Tal vez la conciencia colectiva, como observador colectivo, está dando forma a nuestra realidad. Para 2025, el fenómeno de Elías ya no era solo un caso paranormal, sino un paradigma científico y espiritual que ofrecía una nueva comprensión del potencial humano y la conciencia. El proceso que Elías inició años atrás se había convertido en un catalizador para la evolución colectiva de la humanidad. El mismo Elías seguía viviendo como una leyenda, un símbolo, quizás un guía. Su historia nos recordaba que los límites de la conciencia humana son mucho más amplios de lo que pensamos y que la humanidad apenas está comenzando a explorar su potencial colectivo. Y quizás, como Elías dijo años atrás, nosotros y ellos somos en realidad la misma entidad, existiendo en diferentes tiempos y niveles de conciencia, pero una entidad que es una en esencia, y quizás el verdadero futuro de la humanidad es comprender y experimentar completamente esta unidad. El caso de Elías sigue influyendo profundamente en nuestra comprensión científica, filosófica y espiritual, y su legado sigue vivo en la conciencia colectiva de la humanidad. Al igual que él, de alguna manera, sigue vivo en la conciencia colectiva. Cuando Benito Juárez llegó a la Universidad Nacional Autónoma de México, desde su natal Oaxaca en 1972, nadie imaginó que afectaría la historia de la humanidad tan profundamente. Las extraordinarias habilidades de un niño de 5 años llevaron a la humanidad a reconsiderar su propio potencial, y quizás este proceso de reconsideración fue el comienzo de la siguiente etapa de la evolución de la humanidad. Hoy, mientras escuchas la historia de Elías, pregúntate, ¿cuáles son los límites de tu conciencia? ¿Puedes escucharlos tú también? Tal vez todos tengamos el potencial de ser como Elías. Tal vez todos tengamos dentro de nosotros la capacidad de comprender los secretos del universo, de comunicarnos más allá del tiempo y el espacio. Y tal vez nuestro verdadero desarrollo comience con la exploración de este potencial. A todos los que ven este video, se les invita a reflexionar sobre el legado de Elías. Su historia no es solo la historia de un niño extraordinario, sino la historia del potencial y la conciencia de la humanidad. Y quizás explorar este potencial es responsabilidad de todos. Tal vez esta sea la lección más importante que Elías nos enseñó. Todos somos uno, todos estamos conectados y todos somos mucho más de lo que pensamos. Al finalizar este video, tal vez puedas comenzar a pensar en las siguientes preguntas. ¿Has visto a Elías en tus sueños? ¿Has escuchado su voz? Y si no lo has hecho, tal vez solo necesites aprender a escuchar. Porque tal vez ellos siempre nos están hablando, y tal vez no solo los niños especiales como Elías, sino todos nosotros tenemos la capacidad de escuchar estos mensajes. La historia de Elías termina aquí, pero el viaje de la conciencia colectiva de la humanidad continúa, y tal vez algún día todos nos unamos a ellos, tal como lo hizo Elías. No olvides compartir tus propias experiencias, pensamientos y preguntas en los comentarios. Y si este video te inspiró, por favor dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. En nuestro próximo video exploraremos otro aspecto misterioso de la conciencia humana. Hasta la próxima.